jóvenes, vamos a iniciar el curso del día de hoy. Entonces parece que ya no tengo demasiados alumnos, son solamente 15 ahora. No sé cómo les habrá ido en el primer parcial. En el proyecto 1 parece que algunos ya se han abierto. Así que voy a empezar a borrar también, pero hay mucha gente, si no, que no lo tengo solamente de adorno. Entonces, vamos a continuar con ustedes, 15, 17 o 20 que son, y nada más. Y ya estamos entrando al segundo proyecto. El segundo proyecto en cuestión de teoría no es mucho, señores. Hoy día vamos a avanzar una de los temas. El otro tema es ventilación. Y pare de contar. Así que, por favor, pónganse las barbas en remojo. Después voy a decir, ya hay un tiempo X para presentar los proyectos y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver cómo está pues nuestro tiempo. Bien. Vamos a ver un tema que lo hemos dejado al momento. Este tema es el calentamiento de agua. Obviamente el calentamiento de agua tiene sus bemoles, tiene muchas cosas que no son de tanto conocimiento, pero vamos a ver, siempre hay la ayuda de un video, pero que nos hace entender de manera rápida cómo funciona uno de estos artefactos. Primero tenemos que ver la demanda de agua caliente. Cuando estamos calculando, ya saben ustedes, las columnas de agua. La columna de agua en la tabla que tenemos siempre la calculamos con la primera de las tablas, pero después hay una tabla específica para agua fría y hay una columna específica para el agua caliente. Los consumos de agua caliente, todo estamos de acuerdo, obviamente, al reglamento, al RENISA, ¿no es cierto? Y están en la tabla 1.16. Y esto es importantísimo, el consumo de agua caliente. Para nosotros es 25% del consumo diario total de agua fría. Ese es el consumo de agua caliente. Con ese consumo de agua caliente vamos a nosotros diseñar el aparato que nos va a hacer el trabajito de calentar el agua, de llevar de 6, 7 hasta 10 grados centígrados que viene el agua fría hasta 60 grados o 50 grados que son la salida para los lavamanos, sobre todo, o digo los lavacopas. Bien, eso es uno. Esa es la demanda de agua caliente. Vamos a... Un cachito. Aquí se me ha trancado algo. Bien, ahora sí. Cuando hacemos una distribución del agua caliente, lo hacemos a través de una tubería de agua caliente. Nunca de los nunca distribuyan agua caliente en menos tubería que sea un diámetro como mínimo de 3/4 de pulgada. Eso es consejo de un conejo. Porque una tubería de media pulgada tiene nomás su pérdida de carga y el paso en calefones o el paso en menos, pero incide un poco en calderos de gas, siempre pierde carga. Y entonces, si ponemos nosotros una tubería de media pulgada, corremos el riesgo de que el agua caliente no alcance la presión que queremos para que sea un uso cómodo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tienes la producción de agua caliente, esto va a un manifold, y del manifold van con las salidas distintas, ¿no es cierto? Tienes una salida a un lavaplatos, salidas a los lavamanos, salidas a las lavanderías, salidas a las tinas, a las duchas, ¿no es cierto? O como esto, ¿no es cierto? Aquí tienes un otro distribución.
siempre a partir del calefón, un manifold, y del manifold va al baño, al otro baño, a la cocina y al otro baño. Es lo más importante, les diría, que para lo que son duchas tengan un trazado independiente, porque si no la ducha cuando cambia de presión, siempre o te da más agua caliente o te da más fría el agua y no es muy cómodo el uso que se diga cuando tienes esa situación. Bien, el cálculo hidráulico de la red de distribución. Los cálculos de caudales, diámetros, pérdidas de carga, presiones en cada punto, ¿no es cierto? Se hacen en cuadros como los que hemos visto y hemos estado funcionando hasta ahora, como se hacen en las redes de agua fría. Y la presión, tanto en agua fría como en agua caliente, siempre es mayor a los 2 metros de columna de agua, o sea, 20 kilopascales. ¿No es cierto? Eso, salvo en casos recomendados por proveedores, nunca he visto ni espero ver. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a calcular como al menos 2 metros de columna de agua. Y la presión estática no debe superar los 40 metros de columna de agua. ¿Ya? A veces esto es bien importante. Se van a hacer y se están haciendo ya edificios de grandes elevaciones. Y en esos edificios de grandes elevaciones ya necesitamos usar válvulas reductoras de presión. Hay válvulas en el mercado aquí. Yo tengo en mi casa una válvula reductora de presión. Es una válvula que la voy a utilizar para mi casa porque a veces el mapa me da con demasiada presión y tengo problemas. Los inodoros no llegan a cerrar y entonces a las 3, 4 de la mañana, que es cuando no está nadie utilizando, la presión es máxima y a veces pierdo agua, ¿no es cierto?, por el inodoro y entonces, pucha, mi cuenta de agua viene gigantononona y entonces he decidido poner una válvula rompepresión, pero una válvula rompepresión para red de agua potable. Veamos cómo son. A ver. Bien, voy a ver si se puede ver en cámara eso, ¿no? Un cachito, por favor. Ajá. Bien. Hola, muchachos. Esta es una válvula reductora de presión. Esta es una válvula reductora de presión de 3/4 de pulgada. ¿De acuerdo? Entonces, una la puede regular a la presión que quiere, esta presión. Entonces, hay, así chiquititas, existen entonces en el mercado válvulas reductoras de presión, como ustedes pueden ver ahora, ¿no es cierto? Esta es una válvula italiana, FIB, ¿ya? Y pienso colocarla ahora en mi casa porque, como les digo, tengo problemas respecto a la presión con la cual me envía CEMAPA su servicio, ¿ya? Bien. Vamos a seguir entonces. Entonces, como les he podido mostrar, entonces hay rompepresiones, entonces puedo limitar la presión a estos 40 metros de columna de agua con los que me da el agua CEMAPA. Entonces, tengo que poder ver eso, muchachos, de que sí esté con los 40 metros de columna de agua. Muy bien. La producción de agua caliente
hay varios equipos. Tenemos 3 de ellos principalmente. Tenemos calefones, tenemos termotanques y tenemos calderos. Los calefones y los termotanques son utilizados normalmente para uso doméstico. El caldero es para uso industrial. Normalmente, yo tengo, por ejemplo, caldero para el sauna. Aquí yo tengo un sauna acá, entonces en mi casa. Para eso necesito un caldero. Pero para el uso de las duchas necesito calefones. Entonces tengo, además, aparte de que el caldero, tengo los calefones, ¿no es cierto? En ningún caso va a pasar los 60 grados centígrados. Y de 70 grados centígrados para restaurantes, hospitales, clínicas y similares. Mete tu mano a 70 grados centígrados y me vas a decir cómo es. Vas a chillar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que vamos a no más limitar a 60 grados centígrados. Dicho esto, si tenemos ancianitos en nuestra casa, peludo es, cuidado que estén entrando a la ducha, abren la ducha, ¿no es cierto? Y si está caliente el agua, que les venga con 60 grados centígrados, quemadura de 3er grado. ¿Ya? Así que por favor siempre tengan cuidado cuando en su casa tienen ancianos, ¿no es cierto? La piel del ancianito es más delgadita, ¿no es cierto? Y entonces se quema más rápido, por favor, tengan ese cuidadito, ¿ya? Una buena temperatura es 38 grados, así para que esté tranquilito. Normalmente es mejor incluso a los ancianos sentarlos en una tina y bañarles, nosotros bañarles, ¿no es cierto? No se olviden que ellos nos han bañado, a nuestros papás, nuestros abuelos nos han bañado, nos han cambiado, nos han hecho de todo cuando éramos niños, de brazos, ¿no es cierto? A veces toca al revés, ¿no? Y hay que tener la paciencia para hacer eso con tus padres, ¿no es cierto? Porque no necesariamente ves eso como una cosa natural, a veces lo ves con asco, ¿no es cierto? Y son tus padres, y son tus abuelos, pero hay que tener nomás paciencita. Y entonces, en cuestión de agua caliente, tienen nomás que ver que esto no pase los 60 grados centígrados para evitar accidentes, incluso con los niños, ¿no es cierto? No debe pasar 60 grados para evitar accidentes serios. Control de sobrepresiones. El termotanque te viene sin una válvula aliviadora de presión. No tiene válvula, no te la venden así. Yo he tenido que comprar, yo he tenido termotanque y he comprado aparte mi válvula. No es que viene con, el termotanque viene con la válvula, no señor. Aparte se compra y es bastante carita la válvula de alivio, ¿ya? Pero es bueno tener siempre las válvulas de alivio porque cuidado que haga pum, ¿no es cierto? Ya sea el termotanque o ya sea el caldero, ¿no es cierto? Para eso, obviamente, no estallan, porque ahora hoy en día tienen muchas seguridades que hacen que prácticamente sea imposible, ¿no es cierto?, que haya un accidente como para que haga un estallido el calefón, ¿ya? Entonces, tú calculas la presión y le das más o menos una sobrepresión 20% mayor a la presión requerida para el funcionamiento normal. Si se pasa de esta presión de 20% superior, ya la válvula se abre y deja escapar el vapor, ¿ya? Para eso es esa válvula sobrepresión. ¿Cómo dimensionamos entonces nuestros tanques? Esta es la 1.17, la que nos permite hacer a nosotros la dimensión de los aparatos calentadores y de la red. Para residencias unifamiliares y multifamiliares como las que estamos haciendo nosotros y la que vamos a hacer en el proyecto, da una capacidad del tanque de almacenamiento de 1/5 del consumo diario y una capacidad horaria de producción de agua caliente de 1/7, ¿no es cierto? Todos son de consumo diario. Aquí está consumo diario de agua caliente de acuerdo al párrafo 1.15.1. El 1.15.1 era el primerito, 1.15.1, consumos de agua caliente, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Le sacas el 25% para nosotros, es nuestro consumo,
Y un quinto de eso debería ser entonces tu termotanque, ¿no es cierto? Y ese, o un calefón, tienes que tener esta capacidad horaria de poder calentar el agua. Lo mismo tienes, cosas similares tienes para hoteles, para restaurantes, para locales deportivos, para hospitales, clínicas y similares. Cada uno de ellos entonces tiene establecido cuál va a ser la capacidad del tanque de almacenamiento y cuál va a ser la capacidad horaria de producción. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplito. Este es un ejemplito. ¿Ya? Dice así el ejemplo, ¿no? Calentamiento para una residencia de 10 personas. El consumo diario es 50 litros por habitante por día. Por 10, 500 litros por habitante por día. Tomando en cuenta una dotación de 200 litros por día de agua fría, entonces 25% de los 200, 25% de los 200 es 50 litros por habitante por día. Porque eso dice uno de mis párrafos, ¿no es cierto? Entonces, el consumo máximo hora será un séptimo y la capacidad del reservorio, un quinto. Voy a tener entonces un reservorio, un tanquecito que me almacene agua caliente de 100 litros y una capacidad de producir agua caliente a la temperatura deseada de 75 litros por hora. Veamos. Este es un termotanque. Vamos a ver cómo funciona el termotanque. Funcionamiento de un termotanque. Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que el agua caliente fluya naturalmente. El principal responsable de este proceso es el termotanque. Basado en un simple pero eficaz principio de funcionamiento, el termotanque puede proveer de abundante cantidad de agua caliente para consumos residenciales y comerciales. Interiorizarnos en su funcionamiento nos permitirá conocer el porqué de su excelente rendimiento y larga vida útil. Un termotanque es un recipiente capaz de contener agua con capacidad para poder calentarla para su uso. Podemos asimilar esta situación a la de un ejemplo conocido, como calentar una olla con agua sobre una cocina. El llenado de la misma es en forma manual y se agrega calor a través de la hornalla de la cocina. Parte del calor se transfiere por el fondo de la olla y parte se pierde al medio, siendo este proceso muy ineficiente. Solo advertimos que el agua está lista cuando ésta hirvió. ¿Qué sucede en un termotanque? El termotanque está compuesto por un tanque interno, conformado por una envuelta de chapa y dos tapas soldadas eléctricamente. En su interior vemos un recubrimiento de esmalte porcelanizado que lo protegerá de la corrosión. Para una mayor resistencia a la presión y mayor aprovechamiento de los gases de combustión, tapa y fondo tienen formas convexas. Un ánodo de magnesio protegerá la chapa ante una improbable falla del enlosado. El quemador, junto con su piloto analizador, proporcionará el calor necesario para calentar el agua. Una pantalla reflectiva ayudará a contener el calor dentro de la cámara de combustión, minimizando las pérdidas. Los gases quemados se evacuarán a través de un tubo central. El tubo de bajada se conectará a la red de agua, permitiendo el ingreso de la misma desde el fondo del tanque interno hasta completar su carga. El termostato determinará la necesidad del encendido del quemador para el calentamiento del agua. Los gases de combustión transmitirán calor desde el tubo central al agua contenida en el tanque. Para un mayor aprovechamiento de estos, una placa deflectora retardará su salida. El agua caliente, por diferencia de densidad, comienza a acumularse en la parte superior del tanque. Cuando la totalidad del agua contenida llega a la temperatura prefijada, el termostato apaga el quemador.
La apertura de cualquier grifo conectado a la red origina la salida de agua caliente por la parte superior y el llenado de agua fría por la parte inferior. Cuando el termostato lo indique, el quemador volverá a encenderse. Pueden existir dilataciones del termotanque originadas por la presión interna. La válvula de seguridad alivia dichas presiones evitando cualquier proceso de deformación del termotanque. En la parte inferior, el termotanque dispone de un grifo de purga para vaciado y tareas de mantenimiento. Con el propósito de conservar el calor del agua, el termotanque es revestido con una espuma de poliuretano expandido con un poder aislante 2,5 veces mayor que la lana de vidrio convencional. Finalmente, una cubierta protectora recubre todos los componentes del termotanque. Bien. Termotanque es bien sencillo de manejar. Es una olla, como han visto, ¿no es cierto? Es una olla que en su interior calienta agua. Ahí. Vean que en el interior del termotanque no existen alambiques, no existe nada. Simplemente es como una olla. Has metido aquí agua y por debajo le has calentado y nada más. Eso es un termotanque. Ahora, hay termotanques de alta recuperación, ¿no es cierto? Quiere decir que tienes un uso, le entra agua fría y automáticamente ya están recuperando la temperatura al interior del termotanque. Pero, a ver, yo he tenido el termotanque más grande. He tenido tengo ahora dos calefones en paralelo y también he tenido un termotanque. Y el termotanque es muy cómodo cuando se trata de tener agua caliente casi instantánea. En cambio, el calefón no, tiene que calentar y lo hace a través de un serpentín, el calefón. Aquí no hay serpentín alguno, por lo tanto, la pérdida de carga que tiene el termotanque es muchísimo menor a una pérdida de carga que tiene un calefón, como un Vulgari Silvestre, ya que el agua pasa por unos tubitos delgaditos de cobre. Mientras más delgado sea el cobre, mayor es la pérdida de agua. Y como que se enrosca, entonces tiene idas y vueltas en los codos que dan 180 grados de curva, hay una importante pérdida de carga en los calefones. Entonces, tienes que ver qué vas a utilizar en tu casa, si vas a utilizar calefón o vas a utilizar termotanque. ¿Cuál es mi experiencia? A ver, como les decía, yo tenía calefón, ya cumplió su vida útil y fui a lo de un amigo para ver si me podía comprar un buen calefón. Y tengo mi amigo en Junkers, la hermana de un amigo en Junkers, me dijo, ¿por qué no se compra, ingeniero, dos en paralelo? Nunca va a tener problema. Y sí, tengo mis dos en paralelo y hasta ahora no tengo problemas. Pero como no tengo recirculación de agua, entonces debo esperar unos minutitos, unos 5 minutitos para que caliente el agua. Pero esos 5 minutitos tengo que abrir la pila para que empiece a girar el agua y pueda calentar el calefón. En otras palabras, tengo un desperdicio de agua. ¿No es cierto? Este no tiene que desperdicio de agua. Ahora bien, funcionaba bien cuando yo tenía esta cosa, funcionaba cuando yo tenía garrafa, tenía que ir a comprar garrafa de gas, ¿no es cierto? Y claro, entonces me servía muy bien. Cuando me dieron ya gas domiciliario, ¿no es cierto? Gas de la rúa, de la calle, ¿no es cierto? Entonces ya se convirtió mejor, más económico el calefón. Pero eso depende de ustedes, muchachos, depende de qué nivel de estándar ustedes quieren que se emplee
en el calefón. Bien, veamos este más. Ahora pasamos a hablar de la... Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a este video demostrativo de cómo funciona un calefón a gas. Esto en el Uruguay. Nosotros hemos constatado que no hay videos en YouTube que corroboren cómo funciona verdaderamente un calefón a gas, por eso se nos ocurrió hacer esto mediante CyberStation, conjunto con la gente de Acodic, que es la empresa que suministra los calefones. Y nos parece muy importante demostrar a la gente cómo verdaderamente funciona, los sistemas de seguridad que tiene, y lo muy seguro que es un calefón y más que nada su economía. ¿Tá? Ahora pasamos a hablar de la marca Splendid. Splendid es una marca que tiene más de 60 años en el mercado de la fabricación de calefones. Es una marca que está trayendo Acodic a Uruguay con 2 años de garantía. Son de fabricación chilena, ¿tá? Ya que ellos hace 60 años que fabrican y se han vuelto líderes en este segmento del mercado. ¿Tá? Los tanques Splendid, calefones, como bien le dicen ellos, son todos hechos con tanques de cobre, como pueden ver acá ustedes. ¿Tá? Son todos tanques de cobre, ya que son fabricados prácticamente todos en Chile. ¿Tá? Hay variedad de calefones, después ahora vamos a ver otro tipo de tanques, pero lo más importante es recalcar la variedad que tiene los calefones de Splendid. Además cuentan con repuestos originales traídos por la marca Uruguay, por Acodic más que nada, ¿tá? O sea que hay mantenimiento. Se calcula que la vida útil de estos calefones es de unos 10 años con un mantenimiento de 90 años, mantenimiento muy sencillo. Justamente la gente de Acodic que se va a encargar de hacerlo a nivel nacional el mantenimiento. Y bueno, y el ahorro de energía o el ahorro económico comparado con un termotanque eléctrico acá en Uruguay tiene mucha diferencia. En primer lugar, el gas es mucho más barato que la energía y además tiene un poder calorífico mucho más grande. Así que con lo que calentamos, con 1 kilo de gas calentamos mucha más agua que con la misma cantidad de energía eléctrica. Y ya es mucho más económico. Se calcula que más o menos ahorrarían un 70% de economía con un calefón a gas que con un calefón eléctrico. ¿Ya? Además, son calefones mucho más económicos también que el eléctrico, o sea, la compra es mucho más económica, lo que nos daría ese pasito para poder hacerlo, el cambio de tecnología. ¿Ya? Más o menos le iba a decir que se calcula que con 1 kilo de gas, ¿ya? El calefón calentaría 1 hora de agua de corrido. Otra cosa también diferencial del termotanque eléctrico es que estos calefones emiten litros de agua por minuto. Por ejemplo, este calefón que tenemos acá, si ustedes pueden ver acá, si filmamos, nos daría 7 litros de agua por minuto de corrido, ¿no? Lo que nos daría el tiempo de podernos bañar de corrido sin interrupción. Un termotanque eléctrico, nosotros calentaríamos 30 litros de agua, se nos sacaban los 30 litros de agua y tenemos que esperar a que se vuelva a calentar de vuelta. En este caso no. En una familia de 4 o 5 personas, durante 1 hora todos se pueden bañar de corrido y el calefón va a emitir agua, ¿no? Así que más o menos con 1 kilo de gas, que en Uruguay cuesta 33 pesos, nos bañaríamos 1 hora de corrido, mucho más económico que la energía. Además que el calefón también calienta mucho más que el termotanque eléctrico, ¿no? Ahora pasamos a hacer una demostración. Acá nosotros ya tenemos en el local de Acodic instalado un sistema para que ustedes puedan ver cómo se instala verdaderamente un calefón. Como pueden ver, tiene una chimenea que emite gas, ¿tá? Con un compartimento para aislar el ambiente. Esto tiene que estar, este calefón es de tiro natural, lo que tiene que estar instalado fuera del hogar porque consume oxígeno. Después viene una variedad de tiro forzado que más adelante nosotros, si teníamos o nos piden, vamos a tratar de mostrársela. Lo importante es esto, porque este es el calefón, mismo calefón que estamos viendo al lado de 7 litros, es el mismo que tienen ustedes desarmado acá para poder ver. Obviamente que este desarme lo tiene que hacer gente especializada, como en el caso de gente de Acodic que ya está en este tema y que pueda trabajarlo sin atascarse. ¿Tá? El sistema es muy sencillo. El calefón tiene 2 entradas, una entrada y una salida de agua, entra agua fría, entra agua caliente y la entrada de gas, como ustedes pueden ver acá. ¿Tá? El encendido es mediante 2 pilas. Estas 2 pilas mandan un golpe de energía que hace que genere una chispa para poder hacer la llama. ¿Tá? Para que el calefón inicie, tiene que tener gas y agua, si no el calefón no va a prender. Eso es lo que es el primer sistema de seguridad que tiene. Si al calefón le falta tanto agua como gas, no va a encender. A ver, eso del gas y agua. Si no hay la suficiente presión, el piloto no va a encender.
Ese es el problema con los calefones. En un edificio, el último piso, cuando tienes tanques, no tiene presión. Entonces, el penthouse no tiene presión. Entonces, hay que colocarle al penthouse una bomba aparte para que puedan hacer funcionar los calefones. ¿Tá? Y en caso de que llegara el gas de agua y no hubiera chispa, tampoco va a encender, lo que va a dejar que el gas no salga. Eso también es muy importante. ¿Tá? El encendido también, como ustedes pueden ver en este momento, el calefón se encuentra apagado, está apagado en este momento, lo que dice que no tiene piloto. Los calefones a gas antiguamente tenían un piloto que quedaba encendido continuo. Bueno, este no, este trabaja con iones. El ion es un sistema que cuando el agua entra por acá, en esta válvula, esa válvula hace presión y hace que dos iones se junten, que están imantados. Cuando esos imanes se junten, mandan una señal para que el sistema genere la chispa para poder encender. ¿Tá? Que lo que hace es que mientras haya pasada de agua, los iones van a estar pegados. Cuando el agua se va, los iones se despegan y el calefón se apaga. Por lo tanto, es súper seguro, porque si se corta la entrada de agua, se corta la entrada de gas, o se acaba la chispa, el calefón siempre se apaga. ¿Tá? Otra cosa muy importante en nuestro sistema de seguridad que tiene, como ustedes pueden ver acá, tiene un sensor de seguridad acá y un sensor de seguridad de este lado, acá, que son sensores de temperatura, una pasada de agua. Si no llegara a haber agua en el sistema, el calefón se va a apagar. Y en el otro sensor de temperatura, el cual es un sensor de temperatura con retroceso. Esto es lo que genera que el gas que se quema acá, o sea, los gases, salgan por la chimenea. Si los gases se acumularan acá que la chimenea no les pidiera, este sensor va a enviar la señal para que el calefón se apague. También es súper seguro en ese sistema, porque si el calefón se sobrecalentara, la temperatura también va a hacer que se apague algo. Donde sobrepasa la temperatura, el calefón se va a apagar. ¿Tá? Ahora vamos a pasar a la aventura de cómo funciona. Como ustedes pueden ver, tenemos la canilla abierta, tenemos el gas abierto, conectado a una garrafa de 13 kilos, un calefón así de 7 o 11 litros, funciona perfectamente con una garrafa de 13 kilos, no pesamos más que eso. Tenemos el gas abierto y tenemos la salida de agua hacia la canilla común. Como ustedes pueden ver, yo ahora voy a encender la canilla y el calefón se va a encender solo. Y vamos a hacer silencio para que se encienda. Yo abro la canilla. En el momento que está encendido, en pocos minutos, el calefón empieza a emitir agua caliente. Ahora está emitiendo agua caliente, usate que más normal porque cuando agua se emite. Ahora voy a cerrar la canilla y van a ver cómo el calefón se apaga constantemente. Y el calefón se apaga. Así de sencillo. Hacemos otra prueba, si querés filmarlo. Lo prendo, lo aprendo. Automáticamente lo cierro y el calefón se apaga. Así de sencillo es. Como pueden ver, estamos hablando recién de los tanques de cobre. Bueno, este modelo que es más económico tiene un tanque de cobre estañado, que está bañado en estaño, pero siempre los tanques chilenos son de cobre. También es muy importante destacarlo porque en Uruguay están entrando líneas de calefones chinos, pero los calefones son de menor calidad en repuesto, no tienen mantenimiento, que prácticamente no se reparan y los tanques no son de la misma calidad. En este caso, el calefón tanque es de cobre que tiene mucho más calidad. ¿Tá? Ahora vamos a pasar a mostrar un poco el tema de seguridad. En el tema de seguridad, por ejemplo, si yo estoy me estoy bañando, por ejemplo, ¿no? Si se me cortara el agua, pongamos, podemos ver que una vez que se corta el agua, el calefón también se apaga, lo que estábamos hablando. ¿No? Yo doy agua, el calefón enciende automáticamente, cierro la canilla, se me acaba el agua y el calefón se apaga. Como pueden ver, el sistema funciona perfectamente, es mucho más seguro de lo que uno piensa. Obviamente que también digo, yo tengo agua, pero cierro el gas acá, el calefón se apaga y ustedes pueden corroborar que el calefón queda haciendo chispas. Ahí ya dejó de hacer chispa, el agua sigue saliendo, pero el agua sale fría. El agua sale fría. Yo vuelvo a encender el gas
tengo el agua saliendo y ahí vuelve a salir el agua de vuelta y se suena el calefón de vuelta. Tiene muchos sistemas de seguridad con mucha confianza y con mucho agua de vuelta. Acá, y el calefón se apaga de vuelta. Así de sencillo es. La idea de mostrarles, bueno, pero cómo es un calefón, cómo funciona, qué tecnologías que tienen, para que vean que no es un producto pensado solamente para el ahorro, sino también en la seguridad de las personas. La instalación es súper sencilla, como pueden ver. Este sistema que viene acá ya se vende armado acá en el local de Acodit en Carmelo o en cualquier local a nivel nacional. Ustedes lo pueden comprar armado. Lo ideal es que esto esté realizado por un instalador gasista matriculado. Siempre todo lo que es instalación de gas no pueden hacer ustedes. Va a venir siempre a alguien de yacimientos que verifique que todos los calefones están bien. Un consejo de prácticamente experiencia propia. Nunca, de los nunca, coloquen un calefón al interior de un baño donde hay ducha. ¿Ya? Y eso les digo por experiencia propia. Mi mamá una vez fue a La Paz y se estaba duchando. Y mi hijo mayor, que nunca ha ido a La Paz, ese día fue. Y mi mamá se desmayó porque el gas, los humos del gas que produce eso, combinado con el vapor de agua, deplecionaron el oxígeno a una cantidad. Ya La Paz no tiene oxígeno, imagínense. Deplecionas el oxígeno y te envenenas. Esto es gas carbónico. ¿Ya? Entonces, por favor, no coloquen el calefón al interior de un baño, siempre afuera, siempre en el patio de servicio, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, una instalación de calefones que está en mi patio de servicio, pare de contar, no hay más. No se puede hacer más, muchachos. Listo, hasta ahí el día de hoy. Mañana vamos a hacer un calculito de pérdida de cargas y nada más. Muchas gracias. Señores, ¿alguna pregunta? Oh. Mira, yo pago un montón de plata, sí, porque apenas hay flujo de agua a una buena presión. Has visto que necesitas buena presión para que el piloto de la chispa, ¿no es cierto? Se enciende el calefón. El termotanque no, el termotanque es un acumulador. Y como te he dicho, existen termotanques que tienen alta recuperación. Eso pueden ustedes ir a ver en el mercado. Entonces, el uso de uno u otro casi depende del gusto del cliente. Pero si estuviera en mi departamento, yo preferiría un termotanque. ¿Otra pregunta?